Gracias, diputada Denise Pascal. Por un tiempo hasta 10 minutos tiene la palabra el diputado Nicolás Munquios. Gracias, presidente. Estamos llegando a la fase final de un proyecto cuyo propósito inicial era regular los efectos de las uniones de hecho o convivencias de millones de personas que, aunque pudiendo casarse, no lo hacían y quedaban en consecuencia sin el amparo y la protección de la ley en sus aspectos patrimoniales, sociales y hereditarios. Así lo establecía el mensaje del proyecto inicial que ingresó a esta Cámara. Por ello, en este proyecto se buscaba hacer prevalecer el principio de autonomía de la libertad y, siguiendo la lógica de la desformalización, siempre se buscaba garantizar y proteger aquellos derechos de las personas que convivían. El ADP, como se conocía entonces, por lo mismo se podía celebrar ante un ministro de fe por escritura pública, no existía prohibición de sujetarlo a un contrato a plazo, a condición, a modo, una persona podía poner término unilateral a este acuerdo, sencillamente por escritura pública, sin esperar un plazo, tampoco creaba un Estado civil, en fin. Después de 3 años, hay que ser objetivo, este proyecto cambió mucho. El proyecto en cuestión no solo cambió de nombre, ahora se llama Pacto de Unión Civil, sino que también cambió de objetivo radicalmente. En efecto, desde una regulación inminentemente patrimonial, social y hereditaria, se pasó a un reconocimiento simbólico y familiar completamente distinto, cambiando por ende la esencia del proyecto. Ahora, lo que estamos votando es un pacto de unión civil ante un oficial de registro civil, como aquí se dijo. Al igual que el matrimonio se crea un Estado civil, igual al Estado civil de casado de matrimonio nace un parentesco, igual que en el matrimonio tiene vicios de consentimientos especiales, igual que en el matrimonio tiene una nulidad especial, igual que en el matrimonio tiene una regulación especial de los pactos celebrados en el extranjero, igual que en el matrimonio otorga derechos a compensación económica. Los conflictos que se suscitan ahora pasan a los tribunales de familia, se aplica a los convivientes el Estatuto del Bien Familiar, en fin. Y en consecuencia hoy día lo que corresponde es legítimo preguntarse, a la luz de este nuevo proyecto, distinto al iniciado, ¿a quién realmente beneficia? Y hay que separarlo aquí en 2 grupos. En primer lugar, parejas heterosexuales. Se decía en el mensaje del proyecto inicial 2 millones de parejas que no se casan, que conviven, pudiendo haberlo hecho o no pudiendo haberlo hecho, y que se buscaba solucionar aquello. Bueno, hay que ser francos. Este pacto de unión civil a las parejas heterosexuales no les cambia en nada, no innova absolutamente nada. Si lo que se buscaba era el resguardo patrimonial a parejas heterosexuales que no podían o no querían contraer matrimonio, parece completamente absurdo haber terminado en un proyecto que crea el mismo estatuto del matrimonio, incluso en algunos aspectos rebajados. ¿Por qué una pareja de hecho heterosexual podemos esperar que acudiría al pacto de unión civil si antes tenía que hacer lo mismo para el matrimonio y no lo hizo libremente? Y más preocupante es el efecto de esto en la jurisprudencia. Ya lo han dicho destacados abogados y jueces. Si se aprueba el pacto de unión civil, insisto, para las parejas heterosexuales, los jueces razonablemente podrían pensar en su jurisprudencia que si la pareja no ha accedido a regular su convivencia mediante este pacto es porque no han querido que su relación tenga los efectos de dicho estatuto. Y, por ejemplo, no han querido que sus bienes pasen a ser comunes. Es sabido que en la jurisprudencia actual, la jurisprudencia ha favorecido en la inmensa mayoría de los casos a las mujeres y a los niños en este tipo de decisiones. La pregunta entonces de fondo que este proyecto nos obliga a hacernos respecto a las parejas heterosexuales: ¿las mujeres y niños de dichas parejas quedan más protegidas o quedan menos protegidas con este pacto de unión civil? La respuesta es evidente y no hay 2 opiniones: que quedan menos protegidas las mujeres y niños de parejas heterosexuales en relación al matrimonio. Y respecto a las uniones de hecho homosexuales, lo primero que tengo la necesidad profunda de señalar es que existe y ha existido una realidad indesmentible de actos de violencia
psicológica e incluso física, tratos vejatorios y discriminaciones arbitrarias en contra de muchas personas simplemente por tener una orientación sexual distinta. Esto evidentemente, hay que decirlo, afecta a lo más sagrado que tiene una persona, que es su dignidad. Cualquiera sea el concepto de matrimonio que tengamos en esta sala, nada nunca puede justificar la discriminación arbitraria y los actos de violencia que hemos visto estos días sencillamente por tener una orientación sexual distinta. Y nadie puede arrogarse el derecho a juzgar, ni apuntar, ni condenar espiritualmente a nadie por esta misma causa. En este punto hay que destacar la franqueza y la honestidad con que organizaciones que han defendido la diversidad sexual se han planteado en esta discusión. Y precisamente a partir de esa franqueza que surge una paradoja que hoy día quiero levantar. Es que este estatuto que finalmente hemos creado de cuasi matrimonio del Pacto de Unión Civil, precisamente a dichas organizaciones no los deja conformes. Y han señalado reiteradamente que su aprobación es solo el comienzo, el primer paso hacia el acceso al estatuto pleno del matrimonio y a la adopción de menores y a la homoparentalidad. Permítame hacer entonces la siguiente reflexión. Más allá que estemos o no de acuerdo con el matrimonio, que es una unión entre un hombre y una mujer orientada hacia los hijos, y que afirmemos que todo niño tiene derecho a una filiación biparental, tenemos que reconocer desde esa perspectiva que las organizaciones homosexuales, y por mucho que en el contenido de este pacto de unión civil se asimile el matrimonio, simultáneamente estamos creando una discriminación aún mayor que la actual. Las parejas heterosexuales con este proyecto contarán con la posibilidad de optar entre un pacto de unión civil o un matrimonio, mientras las parejas del mismo sexo solo podrán contraer el pacto de unión civil, más no el matrimonio. Desde dicho punto de vista es completamente ingenuo, señor presidente, y yo siento que me estaría autoengañando pensar que hoy, aprobando el pacto de unión civil, estaría aprobando una forma de mantener, aunque sea simbólicamente, el matrimonio para las uniones entre un hombre y una mujer. No es cierto que aprobando el pacto de unión civil estaríamos resguardando el matrimonio para aquellos que creen que es entre un hombre y una mujer. Estamos entonces, déjeme decirlo con palabras claras, en una discusión hipócrita, porque lo que verdaderamente esta sala debería estar discutiendo es el matrimonio homosexual y la posibilidad de que se adopten o no hijos. Sobre esa postura podrían haber distintas posiciones, pero siento que hoy día, al estar creando o votando un casi matrimonio sin decirlo, lejos de estar enfrentando el tema, estamos rehuyendo el tema. La presidenta Bachelet en su programa de gobierno decía que iba a fomentar una participación amplia respecto de esto. Hoy estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos soslayando y rehuyendo el debate de fondo. ¿Por qué? Simplemente porque, tal como se dice en las discusiones, el tema de fondo es otro. Y sobre ese, por supuesto que las posturas son legítimas. Finalmente, presidente, este proyecto tiene una serie de falencias técnicas, no menores, y que yo hoy día quiero identificar. En efecto, se elimina la preferencia que tienen los abuelos para el cuidado personal de un niño en caso de inhabilidad física o moral de sus padres. Se trata de una norma que aprobamos de forma unánime hace pocos meses atrás en esta sala. Segundo, ¿qué relación tiene con el Pacto de Unión Civil el cuidado personal cuando lo relevante es el interés superior de los niños y no el vínculo contractual? Si por el contrario lo que estamos buscando aquí es un estatuto de familia, ¿cómo es posible que este mismo proyecto permita que se pueda celebrar un pacto de unión civil entre un padre y una madre biológica? ¿Cómo puede ser que si la finalidad es la estabilidad y permanencia, se excluya expresamente el deber de fidelidad entre los convivientes? ¿Cómo puede ser posible que exista una presunción de paternidad, como se agrega ahora, si es que no existe ni siquiera deber de cohabitación ni de fidelidad en la pareja? Se establece una compensación económica, la cual tiene como objeto principal reparar patrimonialmente al conviviente que cumplió con sus principales deberes derivados del Pacto de Unión Civil.
Lo curioso es que este pacto de unión civil casi no tiene deberes, tan solo uno. ¿Cuál es su justificación entonces? En definitiva, presidente, y con esto termino, voy a votar en contra de este proyecto porque lo que se nos presenta hoy, porque lo que hoy se nos presenta es un proyecto completamente distinto al que se inició, que no beneficia en nada a las uniones de hecho heterosexuales y que han sido calificados como completamente insuficientes respecto a las uniones homosexuales. Y porque además tiene las características de hacernos rehuir el debate de fondo, sobre el cual yo siento que hay posturas mucho más definidas en este Congreso. Por todos estos motivos y por las falencias técnicas que además en el proyecto persisten, votaré en contra de este proyecto, presidente. Gracias, diputado Monque. Tiene la palabra hasta por 7 minutos la diputada Loreto